pensar, ¿cuál fue la primera responsabilidad que Dios le dio al ser humano? Y es una pregunta que al hacérnosla hoy, el Señor nos va a mostrar a través de su palabra, y yo les voy a mostrar a través de la palabra del Señor cuál es esa responsabilidad. Pero primero quisiera definir un poquito qué es responsabilidad. Y responsabilidad tiene que ver con función. Responsabilidad tiene que ver con lo que tú haces, ¿verdad? Yo soy el administrador de esta iglesia y mi responsabilidad tiene que ver con hacer muchas de las cosas para que todo camine. Y si algo se traba por ahí, me meto en problemas. Es mi responsabilidad, ¿verdad, Estuardo? Si no, me jalan las orejas. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, en tu familia, en la ciudad, en la calle. Es nuestra responsabilidad no botar basura. Queremos cuidar el planeta Tierra, así que tenemos que colaborar nosotros. No tires basura bajando a la ventana del vidrio de tu carro o por el bus, o cuando vas comiendo una cáscara de banano, no la tires en el piso, se puede caer alguien y también provoca problemas. Es nuestra responsabilidad cuidar de lo que Dios nos ha dado. Así que quisiera que veamos en Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Esta no la puse ahí, solo quiero que la escuchen rápidamente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esa es versión Reina Valera 60. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, escucha lo que dice acá. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto implica, mi hermano, que tú y yo también somos creación perfecta de Dios. Y esta mañana vamos a salir de aquí convencidos y entendiendo cuál es esa responsabilidad, tocando el tema de Jesús y la adoración. Así que primero, entendiendo de que somos creación de Dios, quisiera recordarte que tú eres criatura de Dios. Ahora, además de que eres creación de Dios, también eres hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Quiero ver sus manos. Levántala bien así en alto. Amén. Y a los hijos de Dios también les dio una responsabilidad. A los hijos de Dios, tú y yo tenemos una responsabilidad. Pero yo tengo que entender que si yo soy creación de Dios, como dice después en el versículo 17, yo también le pertenezco a Dios. Yo soy pertenencia de Dios. Ahora, quisiera que veamos tres aspectos. Yo quiero mostrarles esta mañana tres puntos básicos que tienen que ver con este tema. Y el primero es qué significa adoración. El segundo punto que vamos a ver es cómo adoraba Jesús a Dios. Y el tercer punto que vamos a ver es cómo adoramos nosotros a Dios. Estos puntos anótalos ahí. Si tienes tu boletín que les dan en la entrada a los ujieres, por favor anótalo. ¿Qué significa adoración? ¿Cómo adoraba Jesús a Dios? ¿Y cómo adoramos nosotros a Dios? Dice en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Esta es traducción lenguaje actual. Escucha lo que dice: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Mira esta versión.
Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Escucha esto: Dios amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Esta versión generalmente es la que leemos, que Dios nos creó para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Pero me llama la atención cómo lo dice esta versión, y dice primero que Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él. Esto implica, refiriéndonos nuevamente a la primera escritura que vimos en Colosenses, que le pertenecemos. Quiero hacerles una pregunta: ¿cuántos son padres aquí? Levanten su mano. ¿O madres? Cuando uno es padre, primero, pues cuando tu hijo está recién nacido, yo creo que la emoción de ver a tu hijo y tenerlo en brazos y poderlo cargar y poder ver lo que mirabas solo en el vientre de tu esposa ahí, que no sabías cómo iba a ser, es una emoción, ¿verdad que sí? Es una emoción poder ver aquello que ya tienes en tus brazos, que anhelaste, que soñaste. Pero luego empieza a crecer. Y luego empezamos a ver como padres que empiezan a salir ciertas expresiones en tus hijos que ya no mucho te gustan, ¿verdad? O ciertas actitudes en tus hijos que ya no mucho te gustan. Porque empieza a salir la naturaleza humana en el niño, y parte de la naturaleza es la desobediencia y no hacer caso. Así que una de las cosas que uno como padre espera para ver que tu hijo te ama, o para ver que tu hijo te valora como padre, es la obediencia. ¿Sí o no? Cuando nuestros hijos nos piden algo, nos dicen: papi, ¿me compras una bicicleta, por ejemplo? Y vienes tú y haces un esfuerzo y le compras a tu hijo una bicicleta, o le compras un juguete, una pelota o una muñeca o cualquier cosa. Y es especial darle uno algo a su hijo. Pero el punto con un hijo es que uno quiere ver que no solamente con las cosas que uno le da provoquen ellos amor u obediencia. Uno quiere ver que ellos aprendan a obedecerme, y así es como muestran más que me aman. Y esta mañana yo quiero mostrarles que la adoración tiene 3 puntos básicos, pero quisiera que veamos primero que todo qué es la adoración como tal. Y mira lo que dice acá: adoración significa culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Me llama la atención ese significado, porque dice a la persona o cosa que se considera divina. Mira el significado de la palabra adoración. Y vamos a ver esta mañana en Jesús el ejemplo. Y aquí dice caminando con Jesús, porque el Señor quiere que aprendas a caminar con Él, y vamos a ver en Él el ejemplo de cómo Él adoraba. Pero la adoración en este significado dice culto que se rinde a persona o cosa que se considera divina. Me llama la atención que, por ejemplo, en algunas religiones adoran también cosas. ¿Sabes tú que, por ejemplo, la religión hindú, por allá por la India, ellos tienen uno de sus dioses que es una cosa toda rara? Tiene cabeza con trompa de elefante y orejas de elefante, 4 o no sé cuántos brazos, cuerpo de hombre, y una cosa así toda extraña y toda rara. Si tú vas, sin ir tan lejos, no a la India necesariamente, si tú vas por aquí, por ¿dónde es donde tienen a Mashimón? Panajachel, ¿no? No, solo lado ando. San Andrés.
¿Y qué es? Es un muñeco, ¿sí o no? Es un muñeco, es una cosa. Y la veneran y la adoran. Y muchos también tienen sus propios dioses ficticios, imaginarios. Pero ¿sabes una de las cosas más hermosas que tú y yo tenemos? Que tú y yo adoramos y servimos a Dios verdadero. Y la prueba que Dios es verdadero es que Jesús no está en la tumba. Él resucitó al tercer día. Y por eso tú y yo adoramos a un Cristo vivo. Amén. Tú no adoras. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Él se merece. Tú y yo no adoramos a un muñeco, a una escultura. No adoramos a algo ficticio. Adoramos a un Dios vivo. Entonces, en el significado de esta palabra, si me lo ponen ahí nuevamente, culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Pero también dice amor o cariño profundo. Entonces la adoración va muy ligada al amor también. Por eso les ponía el ejemplo de un hijo. Y más adelante lo van a entender claramente. Porque un hijo le muestra a uno que lo ama. No solo cuando te abraza porque le compraste esa bicicleta, o ese carro, o esa pelota, o esa muñeca, sino cuando te obedece y hace lo que tú le dices, ¿sí o no? Pero muchas veces nosotros el concepto de adoración lo tenemos distorsionado o lo tenemos equivocado. Porque cuando creemos en adoración, inmediatamente nuestra mente, ayer estábamos con Rafa Pantoja, los de la alabanza y los de la zona infantil, y estábamos viendo varias cosas bien interesantes de cómo funciona el cerebro. Y uno rápidamente puede formarse imágenes en su mente que te hacen ver cosas o pensar cosas. Y cuando tú estás pensando en adoración, rápidamente la figura que se pone en tu mente, ¿cuál es? A ver, una persona así con sus manos, ¿sí o no? Alzadas. O una persona rodeada. O alguien cantando. Y hermanos, sí, eso es parte de la adoración. Pero hoy vamos a ver cuál es la adoración verdadera que el Señor espera de ti y de mí. Entonces, el otro punto de la adoración es amor o cariño profundo. Así que, hermanos, tú y yo fuimos creados para adorar y alabar a Dios. Quisiera mostrar el ejemplo en Jesús. ¿Cómo adoraba Jesús a Dios? Más adelante les voy a ampliar el tema de la adoración como una expresión. Pero ya que Jesús es nuestro ejemplo, quisiera mostrarles esta mañana cómo adoraba Jesús a Dios en base a esto que estamos viendo. Jesús, tenemos algunas escenas muy vagas en la Biblia en donde podemos ver a Jesús o leer a Jesús teniendo actitudes como cantando o danzando, o teniendo actitudes puramente de adoración como la que nosotros creemos que les acabo de mostrar. Sí tenemos muchas escenas en la Biblia de Jesús orando, por ejemplo. Jesús oraba por la mañana, oraba por la noche, oraba de muchas maneras, exhortaba a sus discípulos. En una ocasión los encontró durmiendo y les dice: ustedes ni tan solo una hora pueden velar y pueden orar. Pero ¿cuál era la forma o cuál es la forma en que Jesús adoraba a Dios? El Hijo de Dios. Y una de las formas en que adoramos a Dios es con nuestra obediencia y con nuestro fruto de vida. Y les quiero mostrar, hermanos, porque muchas veces nosotros podemos venir, y esta es una cosa que a muchos cristianos nos puede llegar a afectar y a dañar tanto. Porque muchos creemos que el día domingo es el día para ir a adorar a Dios. Y yo salgo el domingo de la reunión del servicio de la iglesia y me olvido de que en la semana, ¿será que también tengo que adorar a Dios? Pero es que como no hay cantos, ¿verdad? Como no estoy cantando con los del grupo de alabanza, no adoro a Dios.
Pero como no estoy en el lugar físico de la iglesia, no estoy adorando a Dios. ¿Y cuál es la esencia de la adoración? Vimos que uno de los significados de la adoración es amor profundo. Y el amor tiene que ver con obediencia. ¿Se recuerdan ustedes de lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 15? Les dice: si ustedes me aman, ¿qué les dice? Guarden mis mandamientos. Entonces, la adoración va muy ligada al amor y a la obediencia a Dios. Claro que cuando cantamos, cuando alabamos, cuando levantas tus manos, estás adorando a Dios porque es parte de un fruto en tu corazón. Pero la esencia no es cantar o adorar. Porque tú puedes venir aquí y ser movido por tus emociones, por la música bonita, por la letra del canto que me bendijo tanto, y puedo levantar mis manos y cantar y adorar. Pero ¿qué sucede cuando yo salgo de este lugar y en mi vida cotidiana? Entonces quisiera que veamos como primer ejemplo el ejemplo en Jesús. Cómo Jesús adoró a Dios. Y una de las formas en que Jesús adoró a Dios fue con su vida misma, con su obediencia hasta la muerte, con su forma de hacer la voluntad del Padre, con el deseo de morir a sus propios deseos. Escucha, de morir a sus propios deseos hasta ir a la cruz. Y quisiera que lo veamos en una escritura. Y yo sé que el Señor nos va a mostrar esta mañana esa riqueza y esa bendición. Lucas capítulo 22. Versículo 39. Escucha, dice: Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos. Como era su costumbre, los discípulos lo acompañaron. Esta es versión, traducción, lenguaje actual. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: oren para que puedan soportar las dificultades que tengan. ¿Para qué les dijo Jesús que oraran? Para que puedan soportar las dificultades que tengan. En la versión Reina Valera leemos que dice: oren para que no caigan, ¿qué dice? En tentación, recuerden. Imagínense ustedes esa escena. Entonces viene Jesús y dice: Jesús se alejó un poco de los discípulos y se arrodilló y oró a Dios. Y vean lo que dijo: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Mira cómo dice esta versión: ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Miren, hermanos, cuando yo leí esta versión me impactó mucho, versión en lenguaje actual, porque Jesús sabía lo que venía. Miren, hermanos, es fácil, como les digo, ser motivados por una música bonita, por un canto bonito, o arrodillarte porque miras que los demás se arrodillan como una expresión de adoración. Pero ahí estamos viendo en Jesús adorando al Padre porque sabía que él estaba muriendo a su propio deseo. Él no quería ir a la cruz. Si él sabía lo que le iba a venir, él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que Jesús sabía perfectamente que lo que venía iba a ser tan difícil. Y me gusta como dice esta versión: ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento, Padre, si yo sé que me van a matar? Si yo sé que tengo que morir, yo sé que voy a dar mi vida. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, dice esta versión, sino lo que tú quieres. Hermanos, en ese mismo momento, esa oración subió como un perfume de adoración de los más sabrosos delante del trono de la gracia de Dios.
Porque la adoración genuina tiene que ver con mi obediencia y con mi deseo de hacer la voluntad de Dios. Jesús ahí decía: Padre, yo sé que me van a sacrificar, yo sé que va a ser duro, yo sé que esta gota es amarga, líbrame de esto si tú quieres, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermanos, la adoración tiene que ver con una vida de obediencia a Dios. Les quiero poner un par de ejemplos, porque tú me puedes decir: ah, Giovanni, pero Él fue Jesús y Él es todopoderoso y Él pudo soportar, y porque era Jesús. No, hermano, Él fue de carne y hueso tal como tú y yo. Él padeció las mismas sensaciones que tú y yo tenemos. Él pasó los mismos deseos que tú y yo tenemos en nuestra carne, porque fue humano, fue hombre, y al mismo tiempo era Dios. Pero Él tenía que pasar como hombre esa etapa. Así que como hombre Él nos puso el ejemplo. Por eso, caminando con Jesús, nos da a nosotros la pauta que al ir yo de la mano de Jesús, puedo hacer las cosas porque Él es mi modelo y Él es mi ejemplo. Al caminar con Jesús, yo me doy cuenta que a Él es al que tengo que ver. Si Él pudo, yo también puedo. Si Él lo hizo, yo también puedo. Y Él dijo: mayores cosas que yo harán ustedes. Así que Jesús ahí en ese momento, orando en el Getsemaní, le dijo al Padre: Padre, yo no quiero, porque sé que es dura esta gota que me voy a tomar, pero que se haga tu voluntad, no lo que yo quiero. En otras palabras, si tú quieres que yo vaya a la cruz, ahí voy a estar. Hermanos, ese es un perfume de adoración que subió al trono de Dios como algo tan agradable y tan grato ante el Padre. Les voy a poner un ejemplo, no con Jesús. ¿Se recuerdan del rey Saúl? ¿Qué sucedió y qué provocó que el rey Saúl fuera desterrado de su reinado? La desobediencia. Pero viene el profeta, y cuando regresa para ver qué había pasado con el rey, si finalmente había hecho lo que Dios le había mandado. Y para poner un poquito en contexto, Dios le había mandado que destruyera todo un pueblo que era abominable ante los ojos de Dios, a los amalecitas. Y viene y le dice Jehová Dios: destruye todo lo que tienen, todo, porque es un pueblo abominable. No dejes nada, hombres, mujeres, niños, a los de pecho, vacas, ganado, destruye todo. Pero el pueblo tomó lo mejor y solo destruyeron lo que no servía, o lo vil y menospreciado. Y cuando viene el profeta para ver qué había hecho al rey, regresa y sale el rey a recibirle y le dice: bendito tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué mentiroso, ¿verdad? Y sabe, le dice: y agarré a Amalek, y aquí lo tengo, mira, preso. Y viene el profeta y le dice: mira, ¿y cuál fue la palabra que Dios te mandó? ¿Acaso Él no dijo que destruyeras todo? ¿Y cuál es ese bramido de ovejas y vacas que yo escucho por ahí? Y vean la excusa que le pone el rey. El rey, profeta: para ofrecerle sacrificio a Jehová, dejé lo mejor. Y le responde el profeta: se agrada a Dios más en que le obedezcas a que le ofrezcas un sacrificio que Él no te ha pedido. Y hermanos, así nos pasa muchas veces a nosotros, porque queremos comprar el favor de Dios con un sacrificio. Ah, no, mire, hermano, ¿en qué le puedo venir a ayudar? ¿Verdad? ¿Y crees que con venir a ayudar a algo aquí en la iglesia vas a comprar el favor de Dios? Si necesitamos de su ayuda, por favor, vengan. O creemos muchas veces que con hacer cosas como esas, por eso les digo, podemos tener muy distorsionado el concepto de adoración. Porque podemos creer que adorar a Dios es, bueno, ya es viernes, ya va a llegar el domingo para ir a adorar a Dios. ¿Y toda la semana? ¿Cómo adoras a Dios? Por eso es que Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana, le dice a la mujer: mira, mujer, la hora viene
Y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque viene la mujer y le dice, mira, ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar, y nosotros decimos que en este monte. Ella estaba hablando de lugares geográficos, lugares específicos. Pero viene Jesús y le dice, mira mujer, ella no sabía con quién estaba hablando. Y le dice, mira mujer, créeme, la hora viene. Y era porque él ya estaba ahí, esta mujer no entendía. La hora viene en que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Juan 4:23. Entonces la adoración tiene que ver con mi vida entera, como una entrega a Dios, tal y como lo hizo Jesús en el Getsemaní, cuando decidió hacer la voluntad del Padre, y por el último momento, antes de ir a la cruz y ser entregado, él todavía estaba ahí como quien dice, Padre, ay, es duro, pero ya casi viene la hora, si es tu voluntad, pero aún así que me va a doler, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, qué ejemplo más hermoso. Adoración significa entregar algo que te cueste. Y lo vamos a ver más adelante. Otro ejemplo, y ese tampoco lo puse en las pantallas, o no sé si lo prepararon, Pablito, porque es bastante lo que vamos a leer. Vimos el ejemplo en Jesús como un modelo. Vimos rápidamente el ejemplo en cómo pasó con Saúl, que diciendo una mentira, queriendo ofrecer un sacrificio de adoración a Jehová que él no le había pedido, cometió una desobediencia que le costó el reinado. Pero quiero ponerles otro ejemplo acá. Y es Abraham. Yo lo tenía aquí en versión traducción lenguaje actual, pero pónganlo ahí en esa versión, por favor, Pablo, en Reina Valera, para que lo puedan leer los hermanos. Génesis 22, del 1 al 19. Génesis 22, del 1 al 19. Lo vamos a leer acá. Yo lo tengo aquí en mis notas, pero en lenguaje actual. Pero quisiera que lo leamos juntos. Cuando lo tengan por ahí, pónganlo por favor. Gracias, Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Sigamos, por favor. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien, ¿qué dice? Amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren, hermanos, empezando por ahí, ay, qué difícil. Imagínate, no solo Abraham ya estaba viejo. Imagínate solo el milagro de lo que provocó, de lo que sucedió al poder dar a luz Sara, un hijo de Abraham. Y que después venga el Señor y le diga: Abraham, quiero que me ofrezcas en holocausto a tu único hijo, lo único que tú tienes, lo que tanto amas. Hermanos, cuando uno lee esto, uno puede tal vez imaginarse como una historia. Ay, te imaginas a Abraham pero ¿qué si el Señor te lo pide a ti? Sigamos leyendo, por favor. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Sigamos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí,
y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Y qué dice que dijo? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Sigamos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ay, qué difícil, ¿verdad? Y sigue diciendo: y respondió Abraham. Veanla. Por eso es que le llaman el padre de la fe. Hermanos, a mí eso me toca. Vean la respuesta que le da Abraham a su hijo. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Imagínate con qué corazón le dijo eso Abraham a su hijo. Tú eres el cordero, mi hijo. Tú eres a quien yo voy a matar ahorita para ofrecerlo a Jehová. Sigamos leyendo, por favor. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendiendo Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste. Por cuanto no me rehusaste, perdón, tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Sigamos hasta el 19, por favor. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Le pueden dar un fuerte aplauso al Señor, hermanos, mínimo. Amén. Pueden poner la pantalla, miren esto. Traté de buscar una foto y casi todas aparecían en caricatura, y quería buscar una que pusiera algo más. Yo no sé. Ponga ahí a tu hijo. Hermanos, imagínate el perfume de adoración que recibió el Señor ante esa actitud. Porque adorar va más allá que simplemente cantar, o que simplemente levantar las manos o arrodillarme. Adorar es una actitud del corazón.
Es una actitud de vida. Yo quiero dejar eso ahí un momentito. No me la quiten de la pantalla, por favor. Quiero que escuches esto. El escritor Judson Cornwell dijo: adoración es el espíritu de una persona respondiendo con amor ante la viva presencia de Dios. Les repito eso. Adoración es el espíritu de una persona respondiendo con amor ante la viva presencia de Dios. Recordemos que adoración, según lo que vimos, no solo es el acto que venimos a hacer acá, sino tiene que ver con el amor. Y el amor es obediencia a Dios. Muchos podemos decir: es que es difícil. Es que obedecer a Dios es difícil. Y sí, hermano, es difícil. Te cuento que sí es difícil. Para Jesús fue difícil. Y acabamos de ver el ejemplo. Para Jesús fue tan difícil que le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, yo no quiero. ¿Cómo iba a querer si lo que le iba a pasar era difícil? Claro que obedecer es difícil, pero eso es parte del sacrificio que tú tienes que tener. David dijo, les voy a contar rápidamente esta historia. Dios envió una situación difícil al pueblo y finalmente David va para ofrecerle un sacrificio al Señor, para que pare esa mortandad y algo que estaba pasando bien tremendo en el pueblo. Y el salmista va a la casa, se los voy a poner en mis palabras en lenguaje actual. Viene David y va a la casa de alguien por ahí para comprar el toro y para comprar las cosas para el sacrificio y la leña para el sacrificio. Y cuando la persona recibe y mira que el que viene es el rey, dice: viene el rey a mi finca a comprar cosas para el sacrificio. Y lo sale a recibir y le dice: mira, no te preocupes, yo te regalo esto. ¿Cómo te lo voy a vender si tú eres el rey? Y le dice David estas palabras: yo no le voy a ofrecer a Jehová un sacrificio que a mí no me cueste, así que yo te lo pagaré. Y sabes, hermanos, muchas veces así somos nosotros, que le queremos ofrecer sacrificios al Señor que no nos cuestan. Y un sacrificio aceptable es algo que a mí me cuesta. Por lo tanto, yo quiero enseñarles un concepto esta mañana. Y quisiera que lo repitan conmigo. Gracias, Señor. Repite conmigo: adorar a Dios. Dilo fuerte: adorar a Dios es entregarle a Dios lo que uno más quiere, lo que a uno más le cuesta o lo que a uno más le gusta. Repitámoslo: adorar a Dios es entregarle a Dios lo que uno más quiere, lo que a uno más le cuesta o lo que a uno más le gusta. Ay, hermano, pero es que venir a la reunión el domingo, pero si es el único día que, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho eso? Solo yo lo he dicho. Ay, pero es que el domingo, ¿verdad? Sí, hubo un momento en que yo lo dije. ¿Qué es lo que Dios te pide hacer? Porque es rico hacer cuando algo está fácil, ¿verdad? Pero cuando algo te cuesta,
Pon el ejemplo que tú quieras. Yo quisiera dejarles un minutito. Y lo vamos a hacer literalmente así en silencio. Quisiera que cada uno de ustedes piense, ¿qué cosa es lo que más te cuesta que Dios te pida? ¿O qué cosa es lo que más te gusta que no quisieras dejar que Dios te pide? Que no quieres. Piensa un momento, no mires a tu vecino. Piensa, solo piensa un minuto. Vamos a dejar en silencio este minuto. Piensa un momento. En lo que piensan, les repito el concepto. Adorar a Dios es entregarle lo que uno más quiere, lo que a uno más le cuesta, lo que a uno más le gusta. Y ahí deja que el Señor te hable, que el Señor te recuerde qué te pide Él, cuál es la actitud de obediencia que Él pide de ti. Quisiera que pongamos, vean a la pantalla, 2 Samuel 24:24. No podemos ofrecer a Dios un sacrificio que no nos cueste. Fue lo que el salmista David dijo. Anota eso, si lo puedes anotar ahí. Lo que uno más quiere, lo que a uno más le cuesta, lo que a uno más le gusta. Es fácil adorar a Dios como un acto de adoración. Pero lo que el Señor quiere y te pide es tu vida misma entera como un sacrificio hacia Dios. ¿Ya lo anotaron? Lo que a uno más quiere, lo que a uno más le cuesta, lo que a uno más le gusta. Quiero ir terminando. Con una escritura, lo tengo acá. Si ponen la pantalla, por favor, en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué dice? Vuestros cuerpos, ¿en qué? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se recuerdan que dijimos al inicio que era adoración? ¿Era un qué? ¿Culto? ¿O reverencia a una cosa o algo divino? ¿Se acuerdan que decía? Y el culto tiene que ver con el rendir homenaje, ahorita estamos haciendo un culto al Señor. Estamos ofreciendo un culto a Jehová. Venimos aquí para rendirle. ¿Cuántos vinieron aquí para adorar el nombre del Señor esta mañana? Amén. Para eso tú y yo venimos este día. Para rendirle un homenaje al Señor, para rendirle un culto de adoración. Pero mira cómo lo dice Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos, sus propios cuerpos, en sacrificio vivo. O sea, tu vida misma es un sacrificio a Jehová. Debes presentar tu vida misma como un sacrificio. Y ese sacrificio tiene que subir como un olor grato delante del Señor, agradable, aceptable. Que es vuestro culto racional. O en otras palabras, es la forma verdadera en que tú le ofreces un culto a Jehová. Ahí no menciona el cantar o el postrarme o el levantar las manos. Yo les puedo citar un montón de escrituras en la Biblia, hermanos, que habla de eso. De por qué postrarnos, por qué. Y les puedo mostrar un montón de escrituras.
Pero ese es el cómo lo hacemos, en el acto físico de. Pero el Señor esta mañana nos quiere mostrar claramente que la verdadera adoración tiene que ver con entregarle al Señor ¿qué? ¿Lo que qué? A ver, léanlos, se los ponemos de nuevo. La verdadera adoración tiene que ver con entregarle a Dios lo que más quiero, lo que lo que a mí más me cuesta, lo que a mí más me gusta. Para muchos de ustedes es difícil quizá el momento de la ofrenda, ¿verdad? Ay, cómo me cuesta soltar esto a mí. Cómo me cuesta soltar un billetito, ¿verdad? Si Dios no necesita, ay Señor, si hoy no voy a dar, si tú necesitas de mi dinero, si sos el dueño del oro y la plata. Pero es que la ofrenda del diezmo no es para bendecir a Dios, es para que tu vida sea bendecida. Es un acto de obediencia y de amor profundo. Claro que Dios no necesita de mi dinero si es el dueño. Pero como es el dueño, a mí me puede cortar cuando Él quiera también. Ay, ahí ya no se oye muy bonito, ¿verdad? Como es el dueño, Él tiene tus días y los cabellos contados de tu cabeza. Y Él sabe cuándo es el último día que tú vas a estar en la tierra. Ay, Señor, entonces, o sea que también mi dinero es tuyo, ¿sí? Por tanto, la ofrenda y el diezmo es para que aprendamos a temer a Jehová y a saber que yo me debo a Él y que todo lo que tengo es de Él. Todo le pertenece a Él. ¿Qué decía lo primero que leímos? Colosenses, que yo soy creación de Él y le pertenezco a Él. Yo soy de Él, para Él. Y eso incluye todo lo que tengo. Abraham dio todo, su único hijo, y no lo negó, y al punto de sacrificarlo, el ángel de Jehová apareció y le dice: Abraham, no lo hagas. Ya conoció el Señor que tú eres un hombre obediente. ¿Qué te cuesta a ti dar? ¿O qué te cuesta hacer? Quizá para ti el problema no es el momento de la ofrenda, ¿verdad? Hay quienes meten un billete de a uno aquí y otro de a uno también aquí. Entonces en el momento de la ofrenda dice: bueno, voy a dar el que salga primero. Y en todos hay de a uno. Les voy a contar un chiste. Dice que se encontró un billete de a uno con uno de a $100. Y le pregunta el de a uno al de a 100: ¿y vos qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bien, le dice el de a 100, bien, ahí. De crucero en crucero, de hotel en hotel, de viaje en viaje. Y tú, le dice el de a 100 al uno: yo ahí de iglesia en iglesia, le dijo. Qué triste, hermanos, pero pasa. A propósito, podemos traer solo billetes de a uno el domingo para que no nos cueste mucho dar a la hora de la ofrenda. Miren, hermanos, ¿necesita Dios de nuestro dinero? No. ¿Necesitas tú ser bendecido? Sí. Da lo mejor de ti, no de lo que te sobra, da lo mejor. Y acabamos de ver los dos ejemplos para mí más impresionantes en la Biblia. Jesús, Dios dio lo que tenía, todo lo que tenía, su único hijo, por ti, en sacrificio. Y en los seres humanos, por decir, Abraham dio su único hijo, y al momento de que ya estaba para sacrificarlo, que lo había dado, ya en su corazón lo había dado, ya se había desprendido de él. Y en ese momento el Señor le dice: para. Gracias, Señor. Mira lo que dice el Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante
de Jehová nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postrémonos. El Salmo 95:6 nos muestra la forma física de cómo hacerlo. Y ahí es la tercera parte que quiero terminar rápidamente. ¿Cómo adoramos nosotros a Dios? Que era el tercer punto. Nosotros adoramos a Dios muchas veces creyendo que la forma de adorar a Dios es la forma física. Y aún así, a muchos les cuesta. Aunque muchos creemos eso o creen eso, aún así a muchos les cuesta. Porque les da pena doblar su rodilla porque se me ensucia el pantalón o que se me rompa la falda, o, ¿verdad? O a saber si los hermanos trapearon aquí y a ver cómo está el piso, ¿verdad? Y a muchos de ustedes yo les garantizo, hermanos, que les cuesta levantar las manos. O se pueden sentir incómodos o se pueden sentir avergonzados. Solo asegúrate de ponerte desodorante, es lo único que te recomiendo. Pero hermano, levantarlas, miren, yo les puedo citar muchísimas escrituras que nos hablan de eso en la Biblia, de levantar las manos, de cantar alegres, de postrarnos, de adorar. Pero yo quiero mostrarles esta mañana la esencia de la adoración. Porque ya cuando entiendo la esencia, ya lo demás para mí es fácil. Yo quiero hacerles una pregunta y no me la respondan. ¿Cuántos de ustedes se han postrado totalmente tirados en el piso con su frente en el piso? Lo acabamos de leer, Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos. Ahí está hablando de dos cosas diferentes en una actitud física: de arrodillarte y de postrarte. ¿Sabes qué es postrarte? Héctor, vení a ayudarme por favor. ¿Dónde está Héctor Arturo? Lo quiero hacer con Héctor porque es mi amigo. Fue mi vecino muchos años también. Por eso es que le digo vecino a veces. Yo le quiero pedir aquí arriba para que todos te vean, Héctor, por favor. Quiero pedirle a Héctor que él nos muestre lo que significa postrarse. Es estar tirado en el piso, boca abajo, con tu frente al piso. Eso es postrarse. Miren, hermanos, qué rico. Porque eso no solo habla de una actitud física, sino habla también de una actitud del corazón. ¿A cuánto le daría vergüenza ponerse así? ¿Y saben qué? Nos da vergüenza. ¿Y sabes qué? A Jesús no le dio vergüenza estar colgado en la cruz, semidesnudo, siendo abofeteado y todo, y lo hizo por ti, por amor. Gracias, Héctor. Quédate aquí, por favor. Y a nosotros muchas veces nos da vergüenza levantar las manos. O nos da vergüenza tener una actitud. Y no dejes que el diablo te condene y que digas, ah, no, pero entonces, ¿cómo vas a levantar las manos y mirar lo que acabas de hacer? Pues pídele perdón a Dios, arrepiéntate y camina. Porque el diablo mentiroso solo usa eso para dañar nuestra mente y nuestro corazón. Pero el Señor viene para libertarte, hacerte verdaderamente libre y que disfrutes de lo que hay en su presencia. ¿Y sabes quién es el que más disfruta cuando está alguien así? La persona. Porque es como que yo les diga ahorita, miren, aquí hay una mesa ahorita servida con los más ricos postres. Y la mesa está desde allá hasta allá. Y yo les digo, hermanos, pasen y agarren el postre que más les gusta. ¿Pasarían? Ajá, dicen los que a quienes les gusta el dulce de ese color, quiero ver. Mi hija ahorita se le brincó el corazón. No voy a decir quién. Y viene Estuardo y pasa y empieza a ver la mesa, ¿no? Y de repente empieza a ver que Lorena de Morales está agarrando
un tres leches y un de fresas con crema y se le queda viendo y dice, ahí está tan uno acá agarre ya. Y viene él y agarra una fresita. No, yo voy a ser moderado, ¿verdad? Y viene otra vez Giovanni y dice, hermanos, están invitados, agarren la cantidad de postres que quieran. Y saben, allá hay más. Si se acaba, traemos más. Y viene Escuervo y vuelve a decir, ¿verdad? Que no piensen que soy, como dice el buen Chapín, alagartado, dice. Chuchón, dice. Sabes, hermano, el que sabe postrarse y adorar a Dios también con sus actitudes, con sus actos de adoración, Él es el que se come esos postres sabrosos. Porque yo no puedo explicarte qué sabor le está sintiendo Lorena a ese tres leches que ella se comió, solo si yo vengo y lo pruebo. Entonces yo digo, con qué razón las caras que estaba haciendo, sí, qué rico está. ¿Con qué razón estaba ahí llorando y Kleenex tras Kleenex? Y él es el que está disfrutando en la presencia de su papá. Y es ahí donde somos liberados, donde el Señor nos muestra tantas cosas. Porque el que sabe adorar, lo que decía este escritor que le leí, es aquella persona que sabe estar en la presencia de su Dios y lo disfruta. David lo decía de muchas formas. Dice el Salmo 95, 96:9: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Yo quiero pedirte que te pongas de pie esta mañana. Y así de pie quiero pedirle a Pablo que me ponga un video. Dura 3 minutitos. Quisiera que pongan mucha atención a lo que van a ver ahorita. Y con eso yo quiero pedirles, hermanos, y esto sí se los pido en el nombre de Jesús esta mañana. Una de las cosas que más nos cuesta es irnos a las 12, ¿verdad? O a la 1, porque el almuerzo por lo que no sé qué. Yo quiero pedirte hoy, dale ese sacrificio al Señor. ¿Qué te parece? Espérate un momentito. Démosle ese sacrificio al Señor. Y dejemos que el Señor termine hoy haciendo algo especial. Pero quisiera que vean este video, por favor, pongan mucha atención. Dale bastante volumen, por favor, en el sonido. Llegó al desierto por 40 días. Regresalo, por favor, quiero que se oiga bien el sonido desde el No inicio. comió Regresalo, nada por favor. durante esos días y al final sintió hambre. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y al final sintió hambre. Y el diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las Escrituras dicen:
Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús es tu ejemplo. Repite conmigo: Jesús es mi ejemplo a seguir. De esas tres, la que me impresiona es cuando le dice: porque todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Porque a mí me han sido dadas, le dijo el diablo. Y Jesús le dijo: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo quisiera, hermanos, pedirles esta mañana que presentemos a Dios un sacrificio de alabanza. Y ya sabiendo tú qué significa adoración, darle al Señor algo que, lo que más quiero, lo que más me cuesta o lo que más me gusta. Eso significa adorar. Yo quisiera pedirles que hagamos un acto de adoración hoy, como tú quizá no lo haces en este lugar. Y quisiera pedirles en el nombre de Jesús que rompan la vergüenza y el miedo o el qué dirán. Y que tomemos un tiempo. Si a ti lo que te cuesta es levantar tus manos y nunca lo has hecho o te sientes incómodo, levántalas como un sacrificio agradable. Si tú nunca te has postrado, mi hermano, tirado en el suelo, poner tu frente en el piso